Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. Estamos con Arturo Morel, que es director, dramaturgo, productor de teatro y cine, pero tiene un enfoque muy especial que yo quiero compartir con todos ustedes. Arturo le enseña a reclusos arte, cultura, teatro, y la experiencia que tienen dentro de las prisiones estas personas es realmente liberadora. Incluso tu organización se llama Voz de la Libertad, ¿no? Exactamente, Fundación Voz de Libertad. Voz de Libertad. Y él es un gran luchador de la igualdad y de la libertad. ¿Por qué es importante para nosotros el que en las prisiones se estén llevando a cabo este tipo de, llamémosle experimentos, porque no es algo que se haya todavía escalado? Imagínense usted, hay en México alrededor de 323 universidades, pero hay 426 prisiones. Y la prisión muchas veces es la mejor universidad del crimen. Entonces, si logramos transformar las prisiones para que sean lugares de reencuentro, de readaptación, pues vamos a tener mejores ciudadanos, porque van incluso a ser más los que salgan egresados de ahí que lamentablemente de nuestras universidades. Arturo, cuéntanos. Justamente es lo que estamos buscando, es cambiar la energía negativa en positivo, todo lo que negativo que se genera en la reclusión, en positivo a través de cantar, actuar, bailar y sobre todo elevar el nivel de vibración, porque en las cárceles se genera el más bajo nivel de vibración, victimización, ¿A qué te odio, refieres rencor. por vibración? Una vibración emocional, una vibración energética. Entonces, cuando tú te victimizas, odias, tienes rencor, tienes frustraciones, depresión, estás vibrando muy bajo energéticamente. Entonces, eso Traes genera... un humor muy... Exacto. En las cárceles se dice carceleado. Y eso te genera pues, mucho más coraje hacia la sociedad. Entonces, lo que hacemos, lo llamamos proyecto de intervención cultural. Es entrar de lleno y el teatro es el pretexto para hablar de tolerancia, de disciplina, de concentración, de enfocarte, de perdonar, para poder elevar esos niveles de vibración y que la gente pueda salir mucho más armónica a la sociedad. Dices que ellos llaman que están carceleados cuando están en ese humor pésimo. Así es. Cuando un recluso sale de la cárcel con ese humor carceleado, sale a agredir a la sociedad. Sí, hay un choque inmediatamente, entonces porque tiene mucho coraje. Entonces lo que queremos es minimizar ese rencor. Partiendo de que no toda la gente que está dentro de una cárcel es culpable. Hay mucha gente culpable, pero hay muchísima más gente inocente. Entonces, ¿tú crees que hay más inocentes que yo culpables? creo que hay muchísimo más inocentes en la cárcel. En las cárceles, al menos de México, tenemos... los datos que dices son maravillosos. Exacto, en esas 400 y tantas cárceles que existen, actualmente hay más de 250,000 internos. Bueno, ahora lo correcto es llamarles personas privadas de la libertad, que yo creo que es un término incompleto, porque habría que decir privadas de la libertad física, porque al menos lo que hacemos nosotros es que defendemos su libertad de pensar, de soñar y de creer. Oye, tú tratas a muchos, ¿cómo les llamamos? ¿Reclusos? Personas privadas de la libertad o internos. Internos. Tú tratas a muchos internos, Así es. ¿sí? Cuando ellos se acercan a lo que les ofreces, arte, una especie, me imagino que de dinámica de comunicación, de sacar lo que traen dentro, etcétera, ¿qué transformación es la que ves? Es total. Yo siempre que entro a un centro de reclusión, cuando no me conocen, todo el mundo te ve diciendo, bueno, que viene, quién lo manda, qué quiere, te ven así con cierto recelo, pero cuando empiezas a ser muy abierto y usar el teatro como pretexto para cantar, actuar, bailar y mover esas emociones, vas percibiendo quien quiere cambiar, puede cambiar. Hay muchas opciones para cambiar, pero el principal elemento es que uno lo desea hacer. Mucha de la gente que está en reclusión ya está abandonada de su propia dignidad. Entonces, primero, hacerles recobrar la dignidad, que se levanten, que se paren de frente y dejar de victimizarse. Yo no trabajo con ellos como diciendo, ay, pobrecito, pobrecita, estás en la cárcel. No, esta es tu realidad, asúmela y aprovéchale el tiempo que estés aquí, que es un paréntesis de vida. Y digamos, un grupo con el que trabajas en una cárcel, ¿cuántos son? Trabajo con grupos muy extensos, casi 300 internos o internas. Ah, grandes. Regularmente, yo digo que entre más gente podamos participar, es mucho más fuerte la energía y más opción de poderla cambiar, ¿no?
y ahorita actualmente estamos trabajando en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México con un grupo de 300 internos y 25 internas de la cárcel de Santa Marta Catitla, que cada semana tenemos un taller permanente todos los lunes, cada semana las llevan para poder hacer un grupo mixto. Entonces esa energía también, la femenina con la masculina, enseñarles a decirles a las chicas, oye, tú eres valiosa por ti misma, no porque haya un chico que está al lado tuyo, un marido, porque muchas de las mujeres que están en reclusión son abandonadas, entonces necesitan mucho más cariño, mucho más atención, y justamente lo que trabajamos con ellas es que recobren su dignidad y sean autosuficientes emocionalmente. Y me imagino que es como agua en el desierto, cuando ofreces eso, dicen qué barbaridad, ¿no? Lo que me están ofreciendo realmente lo necesitaba yo desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente que no había tenido oportunidad de hacer alguna actividad cultural fuera y la va descubriendo dentro de la cárcel. Y eso es maravilloso. Hay mucha gente, nosotros cuando el producto que hacemos, repito, el teatro es un pretexto y hacemos funciones al final de todos los talleres. Tenemos montadas 2 obras de teatro ahora actualmente, una es sobre el Quijote y otra sobre José el Soñador. Y, Y los reclusos son los que cantan, los bailan, que cantan. actúan, hacen la producción, les enseñamos todo eso. ¿En cuánto tiempo? En alrededor de 30 sesiones. ¿De cuánto tiempo? De 8 horas cada sesión. O sea, vamos todos los lunes. ¿Estás hablando de... nada más los lunes? En el Reclusorio Oriente vamos todos los lunes, pero recientemente estuvimos en el Festival Internacional Cervantino haciendo el proyecto en la cárcel de Guanajuato. Ahí tuvimos 150 internos e internas y más o menos tardamos 30 sesiones de ir a trabajar con ellos. ¿Y cómo te permiten entrar a un reclusorio? O sea, ¿cómo hiciste para que la autoridad dijera, ok, pásale, ¿no? Y enséñales teatro a los chavos? Yo creo que generando confianza en ellos. Tenemos muchos años de trabajar estos temas, entonces la Fundación Voz de Libertad analiza problemas sociales y diseñamos estrategias culturales para intentar o coadyuvar para resolverlas. Hacemos prevención del delito, reinserción social, equidad de género y violencia doméstica. Entonces todo el tema de reinserción, al irte conociendo cómo vas trabajando, al ver el producto, a ver qué vamos a coadyuvar, no vamos a criticar. Evidentemente en todas las cárceles hay muchos problemas y las autoridades lo saben. Entonces nosotros como sociedad civil organizada tenemos que coadyuvar a las autoridades. Entonces al generar esa confianza me permiten trabajar con ellos porque lo que buscamos es generar una mejor reinserción de las personas que participan con nosotros. Oye, la CONAPRED te acaba de premiar. Así es, estoy muy contento por recibir este reconocimiento nacional por la igualdad y la no discriminación. Realmente le da mucha voz a las personas privadas de la libertad que merecen otra oportunidad, sean culpables o sean inocentes. Y en tu experiencia, si tú fueras el hacedor de la política pública para todas las personas privadas de la libertad física, ¿qué cambiarías del régimen que tenemos actualmente en materia de reclusorios? Yo creo que es muy importante. Actualmente tenemos 2 tipos de sistemas en las cárceles, uno muy penitenciario y uno más humanista. Entonces, cuando encuentro autoridades que son humanistas es donde aprovecho porque entienden los temas que estamos tratando. Yo creo que sí había que fomentar mucho más el humanismo, fomentar mucho más a la sociedad civil organizada, porque al final del día los que somos fundaciones, sociedad civil, vamos a continuar independientemente de las autoridades en turno. A veces te abrirán más las puertas, a veces menos, pero la idea es que se fortalezca la sociedad, se capacite, realmente se fomente una capacitación y una especialización en el trabajo penitenciario en materia cultural, a lo que yo me dedico. Pero más allá también de la cultura, también creo que es un pretexto, lo que buscamos es elevar ese nivel de energía y también meditamos con los internos y las internas, entonces le llamamos que lo que hacemos nosotros son experiencias de vida, porque buscamos que ellos conecten con su ser interior, con su energía interior, para que puedan tener una mejor comunicación con su entorno. Y en la realidad de una penitenciaría, digamos, de este grupo de personas, ¿cuántas crees que se pueden reinsertar perfectamente a la sociedad? ¿Y qué porcentaje pues no puede hacerlo? Hay estudios que dicen que más o menos en la Ciudad de México hay una reincidencia del 40%, que es muy alta. Pero cuando la gente participa, ya sea en actividades laborales, educativas o culturales, baja a un 20%. Lo que yo percibo es que mucha de la gente que está en nuestros proyectos, que son muy numerosos, los participantes, los que van saliendo libres empiezan a tener contacto con nosotros y les vamos dando un seguimiento. O sea, tú sigues trabajando con los que salen libres. Con muchos de ellos sí, los que podemos invitar a la sociedad, a la fundación, los invitamos a colaborar con nosotros o en proyectos específicos o al menos darles un abrazo fuera, ¿no? para que se sientan mucho más recibidos. Creo que hace falta una política más disciplinada, más fuerte, más integral de reinserción social, porque la gente sale y no tiene
opciones para poder salir adelante fuera de la cárcel. Y hay mucha gente que prefiere estar dentro de la cárcel porque es un entorno mucho más controlado para ellos. Pero muchas veces una persona que ya cumplió con la pena, ¿no? Y con el castigo, llamémosle así, sale y como tiene antecedentes penales, nadie le da trabajo. Exactamente. Y tú no puedes juzgar, no debemos juzgar, o sea, porque tú no sabes la historia que hay atrás de cada uno de ellos. Y yo creo que al final todos los que son culpables, que fueron victimarios, antes fueron víctimas. Y yo sí creo que el principal victimario es la propia sociedad, porque no te da las oportunidades de educación, ni de cultura, ni de desarrollo laboral para que puedas evitar llegar a una cárcel. Oye, Arturo, ¿y cómo llegaste a esto? Digo, es un área complicada, ¿no? ¿Cómo llegaste a pensar en esto? Yo soy abogado, estudié Derecho en la UNAM y estudié también teatro, entonces estas dos actividades me fueron llamando mucho la atención y al ver que en efecto en nuestro país hay mucha desigualdad, hay mucha injusticia, hay mucha corrupción, yo dije tenemos que hacer algo que pueda a través de la cultura y del teatro ayudar a transformar socialmente a la sociedad, entonces a transformar nuestra realidad. Y es como empecé a hacer un festival hispanoamericano de pastorelas, que una de las categorías era penitenciaria, era infantil, amateur, independiente y penitenciaria, y eso me permitió conocer más de 300 cárceles del país y del extranjero y darme cuenta que cada centro de reclusión es un sistema penitenciario independiente. Aunque hay parámetros que se deben de mantener en general por estado o a nivel federación, pero cada uno es un universo distinto y hacía falta un proyecto de intervención mucho más potente. ¿Y en qué depende la diferencia? ¿En quién maneja el centro o...? Yo creo que sí, yo creo que la propia sociedad yo digo que siempre cada cárcel es un reflejo de la sociedad actual, sea una ciudad, sea un estado, sea un país. Entonces sí depende mucho de las condiciones que vives ahí, la garantía de derechos humanos, la igualdad, la justicia, el trato, depende de las autoridades en turno. Vamos a poner tus datos aquí en la pantalla por si alguien quiere contactarse con Arturo Morel, saber lo que está haciendo y aprender de él, e incluso vivir la experiencia de ir a un centro de reclusión y convivir con los reclusos y conocer su desarrollo artístico, pues que se pongan en contacto contigo, Arturo. Claro que sí, es justamente una gran experiencia para toda la sociedad, porque yo digo que en los lugares de más oscuridad es donde se puede generar mucho más luz. Ver nacer a tu bebé es libertad, enterrar a tus padres es libertad, y eso no lo valoramos cuando estamos en libertad. Pues muchas gracias por tu participación No, al tan contrario. comprometida y felicidades por todos tus premios, Arturo. Mil gracias. Nos vemos, buenas noches. Un honor. Muy buenas noches.